Hola curso, arrancamos con la segunda parte de la clase de Ingeniería de Suelos. Vamos a ver lo referido a remediación de suelos contaminados. Así como en la clase de Ingeniería de Aguas vimos las técnicas para depurar el agua y también para potabilizarla, en este caso vamos a ver las técnicas para limpiar el suelo. Además de eso, en la última parte de la clase vamos a revisar las distintas metodologías para muestrear el suelo. Así como vimos también para muestrear el agua, que era un poco más fácil muestrear el agua, como el suelo no fluye, vamos a ver algunas tecnologías para muestrear el suelo y que los resultados sean válidos a fin de realizar un diseño y llevarlo adelante. 700 years into the future, mankind will leave our planet, leaving Earth's cleanup in the hands of one incredible machine. Personalmente, más allá de haber aprendido estos temas en la universidad, no he trabajado o casi no he trabajado en remediación de suelos, y para aportar a lo que les doy en esta clase, realicé un curso de posgrado de un cuatrimestre en la UTN Regional Buenos Aires con el ingeniero Carlos Gómez, que se los recomiendo en el caso de que requieran especializarse en la temática. Como siempre, el objetivo final de mantener limpio el suelo se enfoca en proteger la biosfera, tal cual la conocemos, evitar a fin de cuentas la desertificación del planeta Tierra y no necesitar el trabajo ¿no? Bueno, los primeros pasos consisten en averiguar las características del suelo y las características del contaminante. Recordemos lo aprendido cuando vimos suelos de los distintos tipos de arcillas, limos, arenas y materia orgánica, que la arcilla tiende a retener mucho más fácilmente los contaminantes, más las molibdenitas, luego las silitas, luego las caolinitas, y que la materia orgánica incluso es más potente que las arcillas, y en combinación con las arcillas forma complejos y tienen efectos quelantes sobre los contaminantes. Así que las sustancias que estén contaminando el suelo pueden estar más fuertemente retenidas en la matriz de suelo, si hay la presencia de arcillas en materia orgánica, y mucho más débilmente cuando el material es más grueso, como ser arenas. Por tanto, la contaminación del suelo puede estar bien adsorbida físico-químicamente, puede estar absorbida o fijada químicamente, puede estar disuelta en la fase líquida presente en el suelo, en el agua de una napa, por ejemplo. Incluso cuando haya sustancias relativamente volátiles, van a estar presentes también en la fase gaseosa del suelo. Y por supuesto puede haber contaminantes sólidos que estén presentes como material particulado externo al suelo, pero que esté entremezclado con el mismo. En estos casos va a ser un poquito más complicado que cuando teníamos la depuración de agua, diferenciar claramente cuál es la suciedad más fácil de quitar, la intermedia y la más difícil de remover del suelo. Los compuestos presentes pueden ser inorgánicos como sales metálicas, orgánicos como hidrocarburos u otro tipo de sustancias, y más o menos volátiles. Es importante también conocer la biodegradabilidad de los contaminantes presentes, ya que varios procesos se van a basar en biodegradar esos contaminantes. Y así como en el caso de agua será muy valioso, también lo es en el caso de suelos. Para darnos una idea, los contaminantes volátiles suelen ser sencillos de remover, ya sea por aporte de temperatura, por insuflación de aire, y por supuesto, hay que tratar los gases que salen, según sea el contaminante. Los residuos sólidos que estén entremezclados con el suelo también pueden ser sencillos de remover, aunque puede requerirse maquinaria pesada para movilizar grandes cantidades de material edáfico, y eso por supuesto es costoso. Dado que el agua de las napas puede bombearse y ser tratada por los mismos mecanismos de depuración de efluente que ya aprendimos, o incluso puede ser biodegradada o tratada químicamente sin retirar la fase acuosa de la matriz de suelo, corresponde situar estos casos en una dificultad intermedia de remediación. La suciedad absorbida físico-químicamente sigue en orden de dificultad creciente, pero intermedia. Por supuesto, si es volátil va a ser más fácil de remover, si es biodegradable va a ser posible
removerla biológicamente. O sea que la dificultad no depende solo de cómo esté presente la suciedad, sino del tipo de suciedad. Por último, los compuestos que están quelados o incorporados químicamente en moléculas de arcilla combinados con la materia orgánica, si se desea retirarlos de la matriz de suelo, serán los que presenten una mayor dificultad. Aunque puede llegar a ser que no, si lo que se decide es emplear alguna tecnología del rubro de las SE o solidificación-estabilización, mediante las cuales o bien se fija firmemente el contaminante a la matriz del suelo, o bien se encapsula por distintos mecanismos para evitar que lixivie, que esté biodisponible, que volatilice, etc. Para remediar suelo normalmente deberemos trabajar en conjunto con geólogos, hidrogeólogos, biólogos, químicos, posiblemente edafólogos y o ingenieros agrónomos, lo que, como podemos imaginarnos, lleva a que estos trabajos sean relativamente costosos, sumado a la maquinaria y en ocasiones a la mano de obra intensiva con todo el equipo de protección personal correspondiente. Es importante mencionar que, como ocurre en el caso de tratamiento de fluentes líquidos, la suciedad presente suele no ser una única sustancia, sino un grupo de compuestos diversos, y no va a estar presente solo en fase gaseosa o solo absorbida o solo disuelta en el agua, sino que normalmente la vamos a encontrar tanto en la matriz del suelo como en la fase líquida, como en la fase gaseosa, en varias partes, por lo que deberemos recurrir a tecnologías combinadas. Si hacemos un cuadro resumen de las diferentes tecnologías, diferenciaremos dos aspectos. Uno, la fase en que está presente la contaminación, suelo, napa o fase gaseosa. Y otro que aún no hemos mencionado es dónde haremos el tratamiento, si será in situ o será ex situ, o sea, retirando el material del lugar hacia alguna planta tratadora. Por supuesto, lo más cercana posible al sitio. En muchos casos la planta tratadora ex situ se construirá a tal fin, en otros será una planta tratadora de existencia previa. La necesidad del traslado del material dependerá de lo que hay en las inmediaciones. Pensemos que podemos estar remediando un suelo que está en medio de la ciudad, en un área protegida u otros casos similares. Mas siempre que podamos cumplimentar la remediación in situ, habrá ventajas económicas y ecológicas, teniendo en cuenta, por ejemplo, la menor huella de carbono que correspondería a los traslados de hacerlo ex situ y otros aspectos relacionados. El tratamiento de las emanaciones gaseosas lo estudiaremos en la clase siguiente de Ingeniería del Aire. Revisando ahora los tipos de tratamiento de suelo y de napa, podemos observar que hay tecnologías de contención, 4 en total, algunas que se efectúan de manera definitiva y otras que son transitorias, por ejemplo, para evitar que algún contaminante alcance la napa, mientras se lleva a cabo el tratamiento del suelo contenido. Y después tenemos tecnologías térmicas, físico-químicas y biológicas, muchas de las cuales suelen emplearse de manera combinada. En lo que sigue revisaremos varias de estas tecnologías a nivel de diseño conceptual, o sea, para lograr un panorama completo y acercarnos al entendimiento de cómo seleccionar una u otra tecnología. Las opciones in situ, o sea, sin quitar el suelo de su ubicación, tienen las ventajas de no dañar la estructura edáfica, siempre que no se valgan de remover el material del suelo, ¿no? Y de no requerir maquinaria pesada para el movimiento de toneladas de suelo. Como contra, está la dificultad de asegurar una remoción completa de los contaminantes, en parte por complicarse los métodos para lograr mediciones representativas que nos aseguren que fue removido todo el contaminante, ¿no? Todas las estrategias de contención o aislamiento son in situ. El método más sencillo es cuando se cubre con una membrana el área de suelo afectada y luego se coloca sobre la membrana una capa nueva de suelo limpio.
Estas tecnologías pueden emplearse cuando se ha establecido que no hay riesgo asociado a la migración de contaminantes hacia fuentes de agua de bebidas, ya sea superficial o subterránea, y solo se busca evitar el contacto físico o la ingestión de los suelos en forma accidental, como puede ser por voladura de los suelos, por acción del viento, el contacto directo con el suelo, la extracción de contaminantes por parte de vegetales que estén allí sembrados y luego sean empleados como comestibles. También la membrana buscan evitar que percole el agua de lluvia, llevando los contaminantes a zonas más profundas del suelo. E incluso se usan para disminuir emisiones no controladas de sustancias volátiles que haya presentes en el suelo, normalmente en conjunto con algunas tecnologías para extraer esos contaminantes volátiles de manera puntual y controlada mientras está colocada la membrana en superficie, ¿no? El tipo de membrana o de barrera, podemos decir, a emplear dependerá de los objetivos de la contención. Un tipo de membrana son las denominadas geotextiles, de gran resistencia y durabilidad. También se emplean las denominadas geomembranas, que pueden tener menor resistencia mecánica, pero están especialmente diseñadas por su resistencia química. El material más común de las geomembranas es polietileno de alta densidad, aunque también se puede usar polipropileno, polietileno no de alta densidad, poliéster, PVC, poliamida, para proteger a las membranas de rotura por la acción de elementos agudos, filosos o punzocortantes. Se suelen usar rellenos de materiales minerales, también como dijimos geotextiles reforzadas que se ponen sobre las geomembranas. Se usa el agregado de bentonita, que es un tipo de arcilla, cualidades bastante cementicias, se pegotea y se solidifica fácilmente, bien debajo de la membrana o sobre la membrana o quizás ambas, y con ello se mejoran las propiedades mecánicas y también de aislamiento. El uso de un área aislada por contención superficial lógicamente va a quedar restringido a ciertos tipos de usos y dependiendo de las características de la contención que se haya efectuado. En ocasiones se instalan barreras de contención verticales, que a veces se denominan subsuperficiales, que bien pueden ser de geomembranas, bentonita y cemento. Se cava una calicata en forma de zanja y allí se coloca el material de contención, buscando especialmente evitar el paso de agua a través de una zona contaminada. Para ello suelen combinarse con bombeo desde pozos en profundidad que permiten desviar el agua de la napa y se complementan con la membrana aislante o la superficie aislante. Si el tipo de suelo lo permite, pueden instalarse barreras que no requieren excavación, denominadas tablestacas, que son unas láminas metálicas o plásticas bastante gruesas. El tipo de barrera subsuperficial que se dispone por debajo del suelo contaminado se realiza efectuando muchas perforaciones inclinadas y paralelas, cada una de un diámetro reducido que no alcance el medio metro y distanciadas perforación a perforación no más de 1 metro entre sí, por las que se inyecta una mezcla, por ejemplo, de cemento y bentonita, y que al llegar a la zona inferior terminan excediendo la zona excavada y expandiéndose lateralmente, llegando a despegar la porción superior del suelo, siempre que éste sea fácilmente friable o removible, por ejemplo un suelo constituido por grava, piedras, de manera que se termina constituyendo una capa continua inferior del material cementicio inyectado. Todas estas contenciones subsuperficiales requieren estar ancladas, o sea, estar en contacto con alguna zona, algún estrato muy poco permeable del suelo, como ser un estrato arcilloso, para de esa manera lograr un gran encapsulado del suelo contaminado, evitando así la migración de las sustancias allí aisladas. Las técnicas de contención pueden emplearse, por ejemplo, para zonas con contaminantes inorgánicos, como ser metales pesados o algunos no metales.
que en general en los primeros tiempos van a quedar retenidos en las zonas superficiales del suelo sin haber alcanzado todavía la napa, dependiendo por supuesto del nivel freático. Y como sabemos, estos contaminantes van a tener mayor o menor movilidad según las características del suelo, la permeabilidad, la capacidad de intercambio catiónico, el pH. Normalmente los suelos alcalinos van a retener mucho mejor a los cationes metálicos y los suelos con pH ácidos van a retener aniones con más facilidad, o sea, van a evitar su movilidad. Y en definitiva, respecto de las técnicas de contención, es preferible su uso de manera temporal, o sea, para evitar la dispersión del contaminante mientras se efectúa otra maniobra de remediación del suelo, más que usar la contención como maniobra final de tratamiento. Por ello, especialmente cuando sean temporarias, este tipo de tecnologías no están limitadas a suelos contaminados con metales, sino que pueden ser usados para retener un contaminante de cualquier tipo mientras se efectúa otra remediación. Veremos ahora las tecnologías térmicas. El tratamiento térmico in situ corresponde a la inyección de vapor, aire caliente o a una resistencia eléctrica, electromagnética, calentamiento por radiofrecuencia, y todos se utilizan para aumentar la velocidad de volatilización de las sustancias semivolátiles presentes y facilitar su extracción. Es importante la recolección de los gases que van emanando para su posterior tratamiento. En el caso de la inyección de aire o vapor se realiza con cañerías insertadas en el suelo de materiales que soportan temperatura. Para el calentamiento electromagnético por radiofrecuencia del suelo se insertan electrodos en zonas limitadas del suelo, o sea, el tratamiento se va haciendo primero en un lugar, después en otro, después en otro. Se le da energía y esto puede calentar el suelo hasta el orden de los 300 grados en la zona donde están los electrodos. El calentamiento por resistencia eléctrica se realiza también insertando electrodos, pero en este caso se hace circular la corriente por ejemplo, suelos arcillosos que tienen agua contenida. Con esto se vaporiza el agua contenida entre las arcillas, se producen pequeñas fracturas y se va liberando el material. Se pueden también complementar entre sí las diferentes técnicas de calentamiento del suelo, por ejemplo, combinando la inyección de aire caliente o vapor y los electrodos de resistencia eléctrica para radiofrecuencia, etc. Los tratamientos ex situ, o sea, quitando el suelo de su ubicación original, tienen ventajas y desventajas. Por un lado, permiten asegurar con mayor certeza un tratamiento completo del material. Por otro lado, destruyen la macroestructura edáfica y requieren maquinaria pesada para el socavado y el transporte. Y puede tener alguna complicación cuando se debe transportar el material entre provincias. Hay que revisar la legislación en cada caso. Yendo a las tecnologías térmicas ex situ, debe verificarse que el producto final, luego del tratamiento térmico, sea o no un residuo peligroso y según ello estudiar las posibilidades de movimiento interprovincial en caso de que ello fuese necesario. Estas tecnologías de tratamiento térmico ex situ son las que también se emplean cuando deseo efectuar tratamiento térmico de residuos sólidos, por lo que con estas explicaciones estamos cubriendo ambos campos de acción. En Argentina, las tecnologías de incineración disponibles se limitan a hornos de lecho móvil, o bien de lecho fijo, o bien el coprocesamiento en plantas industriales, como ser principalmente hornos cementeros. Una de las papeleras con las que trabajo hasta antes de la cuarentena venía enviando los barros, producto de los procesos depurativos de aguas, a un horno de ladrillos. El tema es que hay que verificar que los ladrillos no lixiven contaminantes, etc. La elección de la incineración es cuando tengo componentes orgánicos peligrosos, entonces se los incinera en estos hornos a altas temperaturas que van entre los 900 y 1200 grados centígrados en presencia de oxígeno. Las plantas de incineración en general tienen varias etapas, una de preparación de los residuos, las cámaras de combustión propiamente,
Tienen que tener un sistema de tratamiento de las emisiones gaseosas, eso es muy importante, un manejo de las cenizas, ¿sí?, ya sean peligrosas o no, y además el tratamiento de las aguas residuales que provienen de los sistemas de tratamiento de las emisiones gaseosas. El tratamiento térmico de descontaminación con gas caliente, que sería el primero que figura en la filmina en el recuadro de fondo azul, se emplea principalmente cuando uno quiere recuperar el material sólido presente y puede eliminarse, destruirse el contaminante en fase gaseosa. Estos procesos trabajan a unos 260 grados de temperatura durante un periodo de tiempo suficiente para que se destruya el material en fase gaseosa y después, bueno, puede reutilizarse los restos sólidos. Uno de los empleos de estos mecanismos es en la industria militar, cuando hay residuos, suelos o metales que están contaminados con algunas cantidades de sustancias explosivas, y se emplea la descontaminación por gas caliente, bueno, con todas las particularidades del caso por la presencia de explosivos, ¿no? Pero en definitiva son esas sustancias explosivas las que se destruyen en fase gaseosa. Y luego queda en el suelo los elementos metálicos, o que fuese, para reusar. O podemos decir recuperado, ¿no? Un suelo recuperado. El caso de la pirólisis, que aparece en el cuarto recuadro, es un calentamiento a unos 400 grados centígrados en ausencia de oxígeno y con la consecuente producción de coque. Comparando, podemos ver que los hornos pirolíticos trabajan a mucha menor temperatura que los hornos que lo hacen con presencia de oxígeno, con el consecuente ahorro de energía. Entre los gases generados en el proceso tenemos monóxido de carbono, hidrógeno y metano, mezclas combustibles. También se produce una fase líquida de aceite, alquitrán, y digamos que son procesos que requieren cierta presión para trabajar. Por último, en la filmina tenemos los procesos de detonación o quemadura abierta, que se emplean cuando tenemos presencia de sustancias explosivas, se encienden y se provoca la detonación de los contaminantes. Bueno, hasta aquí los tratamientos térmicos ex situ. Pueden encontrar algunos más en la página de la FRTR que tienen citada en la primera parte de la clase, en bibliografía. Ya vimos tratamientos de contención y procesos térmicos. Vamos a ver ahora los tratamientos físico-químicos. Comenzaremos por los in situ y luego iremos a los ex situ. En muchas ocasiones es posible oxidar o reducir compuestos presentes en el suelo para quitarles su peligrosidad o disminuirla. Incluso destruir los compuestos orgánicos, por ejemplo, por una oxidación química fuerte y completa. Los oxidantes más utilizados son el peróxido de hidrógeno, ozono y permanganato, también cloro e hipoclorito de sodio, y los reductores más comunes son el sulfato ferroso, el dióxido de azufre y el sulfito de sodio. En el caso del arsénico, tengamos presente que el arsénico 3 es más soluble y complicado que el arsénico 5, entonces en ese caso conviene oxidarlo. Y en el caso del metal cromo, es mucho más peligrosa la especie cromo 6, por lo que en ese caso conviene reducirlo. Cuando tenemos compuestos orgánicos tóxicos, bueno, muchos de esos son susceptibles a veces a una degradación parcial y para usar luego una posterior bioremediación. En general, los oxidantes usados han sido capaces de lograr altas eficiencias de tratamiento, por ejemplo, mayores al 90%, para compuestos alifáticos insaturados, como por ejemplo el tricloroetileno, y compuestos aromáticos, como el benceno, con velocidades de reacción muy rápidas, por ejemplo, requiriendo solo unos pocos minutos para alcanzar un 90% de destrucción de contaminantes. Cuando se usa el peróxido para oxidarse, lo hace en presencia de hierro en el suelo y en pH que van entre 2 y 4, recordemos la reacción de Fenton, esa misma reacción en la que nos valíamos del poder oxidante de los radicales oxidrilos generados, en la que se emplea. El ozono también, se inyecta en el sitio, trabaja generando oxidrilos y es extremadamente rápido.
Se emplea a pHs ácidos, así como el peróxido. Por último, el permanganato tiene velocidades un poquito más lentas de reacción, pero un rango de pH de trabajo mucho mayor, entre 3,5 y 12. Los procesos de oxidación y también los de reducción pueden perder eficiencia cuando hay contaminantes presentes bastante hidrofóbicos, como aceites minerales y grasas, que dificultan la transferencia de masa hacia la fase acuosa. La operación de soil flushing o lavado de suelo consiste en inyectar agua o agua con tensoactivos o agua con un cosolvente como ser etanol para elevar el nivel freático y permitir el lixiviado de los contaminantes, elevando luego el fluido freático por bombeo y enviándolo al tratamiento de efluentes líquidos. El soil flushing se emplea, por ejemplo, para contaminantes inorgánicos, incluidos los contaminantes radiactivos. La tecnología se puede usar para tratar compuestos orgánicos volátiles, combustibles, pesticidas, pero puede ser menos rentable que las tecnologías alternativas para estos grupos de contaminantes. La adición de los tensoactivos compatibles con el ambiente puede usarse para aumentar la solubilidad efectiva de algunos compuestos orgánicos. Sin embargo, la solución de lavado puede alterar las propiedades físicas químicas del suelo. La tecnología ofrece el potencial de recuperación de metales y puede movilizar una amplia gama de contaminantes orgánicos e inorgánicos en los suelos de grano grueso. Por lo que para usar esta metodología el terreno debe ser permeable y el tratamiento de los efluentes líquidos generados debe ser factible y rentable, ¿no? Hay una tecnología muy empleada conocida como SVE, o extracción de vapor del suelo, en la que mediante unas perforaciones se hace vacío en el suelo y se van extrayendo los volátiles presentes. El gas que sale del suelo se trata para recuperar o bien destruir los contaminantes, puede hacerse pasar por una torre de carbón activado. Los pozos varían en profundidad desde más o menos 1,5 metros hasta cerca de unos 90 metros, un poquito más. Para hacer estos trabajos suele aislarse la superficie en la zona de extracción con geomembrana para que los gases solo salgan por los tubos de extracción, que están dotados en profundidad de una serie de ranuras horizontales filtrantes. También puede inyectarse aire en alternancia con el vacío, y esta operación se efectúa en la zona no saturada del suelo, o sea, sin llegar hasta la napa. Por supuesto, el contenido de humedad y la permeabilidad del suelo afectan la eficiencia del proceso, que por ejemplo no se usa para eliminar aceites pesados, PCBs, dioxinas ni metales, ¿no? Como el SVE promueve el que haya un movimiento de aire permanente a través del suelo, favorece la biodegradación aeróbica también de algunos compuestos que pueden estar contaminándolo. El tratamiento SE, que es solidificación, estabilización, y el que recién vimos de extracción de vapor, son de los más utilizados. En la solidificación y estabilización se remueve el suelo, mezclándolo con sustancias como bentonita, cemento o combinaciones poliméricas, que en definitiva terminan atrapando e inmovilizando a los contaminantes. Es un concepto que se identifica como microencapsulado. El SE puede combinarse con otros tipos de tratamientos y consistir tanto en una solución definitiva como provisoria. Debe verificarse en todos los casos que el material microencapsulado no lixivie. Además del microencapsulado, en ocasiones se realiza también un macroencapsulado, o en vez de microencapsulado se hace un macroencapsulado empleando, por ejemplo, tambores que se cierran perfectamente y luego se vuelven a enterrar en el sitio, por ejemplo. Hay algunos casos en los que se efectúa un microencapsulado por vitrificación con temperatura, ya sea in situ o ex situ. En definitiva, son distintas técnicas para lograr inmovilizar los contaminantes y que no lixivien, ni estén biodisponibles. Hasta aquí hemos visto los procesos de contención, todos ellos in situ. Luego revisamos procesos térmicos, in situ y ex situ. Pasamos a los procesos físico-químicos, entre ellos muchos de los más usados, también in situ y ex situ. Y ahora nos toca ver los procesos biológicos, que son de gran importancia. Recordemos que en el suelo
hay microorganismos incluso hasta unos 20 kilómetros de profundidad. También tenemos los macroorganismos, las plantas, que permiten hacer procesos de biorremediación. Y toda la flora y fauna edáfica puede aportar en este sentido. El primero de ellos es el proceso de bioventing, que consiste en hacer circular aire y oxígeno por el suelo para favorecer la biodegradación aeróbica. El aire se puede hacer circular tanto por soplado como por succión a través de pozos, aunque en bioventing se acostumbra a hacerlo por inyección y no en grandes caudales de aire, sino solo la necesaria para mantener una concentración de oxígeno adecuada. O sea que no buscamos remover contaminantes por volatilización con el flujo de aire, sino solamente promover la biodegradación aeróbica. La limpieza por bioventing demora desde unos meses hasta varios años. Hasta ahora ha sido aplicada con éxito para remediar suelos contaminados por hidrocarburos de petróleo, por solventes no clorados, por algunos pesticidas, conservantes de la madera y otros químicos orgánicos. Si bien el bioventing y la biorremediación consecuente no puede degradar los contaminantes inorgánicos, sí puede provocar el cambio del estado de oxidación de las sustancias inorgánicas y causar una mayor absorción, acumulación y concentración de sustancias inorgánicas, incluso en micro y macroorganismos. Estas técnicas, aunque todavía son en gran medida experimentales, muestran una promesa considerable para estabilizar o eliminar también las sustancias inorgánicas del suelo. El proceso se efectúa en la zona insaturada. Suele complementarse la inyección lenta de aire con una extracción lenta para evitar acumulación de aire en zonas intersticiales. Más allá de que se efectúe en zona insaturada, es necesario que haya cierta humedad en el suelo para que ocurra la biodegradación. Para biodegradar los compuestos clorados presentes, en general es necesaria la presencia de un cosustrato. ¿Recuerdan cuando vimos la pizza sin aceitunas y la pizza con aceitunas? Y bueno, lógicamente en los climas fríos los procesos son más lentos, ¿sí? Porque la biomasa trabaja más despacio. El tratamiento por biorremediación asistida o mejorada emplea los mismos microorganismos del suelo y circula soluciones de agua con nutrientes para favorecer los procesos biodegradativos o bien la inmovilización de contaminantes inorgánicos. Es factible en estos tratamientos emplear también bioaumentación, o sea, agregado de microorganismos, normalmente endémicos capacitados para biodegradar el contaminante específico. El objetivo de limpieza puede lograrse siempre que el contaminante no esté ocluido en la matriz de suelo, o sea que haya un contacto posible entre los microorganismos y los contaminantes. El agua puede movilizar sales metálicas presentes, como ser de metales pesados u otros, y ellos pueden inhibir el proceso biodegradativo. Como cualquier biodegradación, sucede más rápido cuando hace más calor y es más lenta a bajas temperaturas. Y bueno, estos tratamientos es común que requieran una posterior depuración de fluentes líquidos, extracción de los líquidos de procesado y tratamiento de los mismos. El tratamiento por fitorremediación permite normalmente concentrar compuestos metálicos en los vegetales que los bioabsorben y también permite concentrar compuestos orgánicos o destruirlos, ¿sí? También pueden favorecer la biodegradación de esos compuestos presentes en el suelo. Es muy importante el desempeño de los microorganismos presentes en la rizósfera, o sea, en la raíz, en la zona cercana a la raíz del suelo. La flora más utilizada en los proyectos de fitorremediación son los álamos, porque crecen rápido y toman mucha agua del suelo, además de soportar diversas condiciones climáticas. También se emplean muchos otros vegetales y hay que tener en cuenta en el caso de la bioacumulación de metales, por ejemplo, que los metales van a estar presentes en el cuerpo del vegetal, por tanto hay que cosecharlos y efectuar algún tratamiento posterior con el metal, que lo que hizo fue extraer el contaminante del suelo, pero se lo queda en su propio organismo. Los tratamientos biológicos que vimos hasta ahora eran in situ. Las biopilas normalmente son ex situ. Es una técnica bastante empleada, cada vez más empleada. Las biopilas son unas largas hileras paralelas del suelo que se van disponiendo de una
puede tener 2, 3, 4 metros de ancho según el equipamiento con el que se cuente, para remover la biopila, airearla, mantenerla humectada, agregarle, en general con el agua se le agregan microorganismos para biopotenciar o bioaumentar el proceso, se le agregan también nutrientes, los microorganismos que se usan, lo más normal y adecuado es que sean microorganismos endémicos, especializados para degradar el contaminante que uno busca eliminar. Los tratamientos suelen durar unos meses, 2, 3, 4, 6, 12 meses. Al remover la biopila periódicamente para airearla, suelen salir olores fuertes, a veces con mucho olor a amoníaco o cosas similares, depende del contaminante que esté degradando. Se usan las biopilas para compuestos orgánicos volátiles, ya sean halogenados o no halogenados, para hidrocarburos, alifáticos, aromáticos, policíclicos. Además de agregar nutrientes, vitaminas y microorganismos, se suelen agregar en algunos casos tensoactivos para favorecer el contacto de los microorganismos con los compuestos hidrofóbicos. Antes de largarse a hacer biopila hay que efectuar las correspondientes pruebas de tratabilidad. Vamos a ver un caso realizado en España ahora en un ratito. Pero digamos está dentro de los tratamientos muy usados actualmente. El land farming, quizás más común de lo que debería en nuestro país, puede emplearse in situ o ex situ. Normalmente se hace ex situ porque es necesario que la cama donde se hace el land farming esté protegida para que no lleguen lixiviados a la napa. Esto muchas veces no se respeta, pero hay que respetarlo, lógicamente. Se laborea la tierra, se le agrega agua, se le pueden agregar nutrientes para que se vaya degradando el suelo y se vaya aireando. Es un proceso, podemos decir, menos eficiente, menos poderoso que el de las biopilas, pero de características similares. Por supuesto, cuando se efectúa tratamiento por biopilas, también hay que cuidar el tema de los lixiviados a la napa. El tratamiento en fase lechada lo que hace es combinar el lodo con suficiente cantidad de líquido y puede ser otras sustancias que se mantiene en reacción, en general en la agitación, para ir degradando los contaminantes. Sería como un proceso en fase líquida, ¿sí? Principalmente. Se trata de una tecnología claramente ex situ. Las técnicas de bioremediación en fase lechada se han utilizado con éxito para remediar suelos, lodos y sedimentos contaminados por explosivos, por hidrocarburos de petróleo, cosas petroquímicas, solventes, pesticidas, conservantes de madera y otros productos químicos orgánicos. Los bioreactores son preferibles a las técnicas biológicas in situ para suelos que son muy heterogéneos, suelos de baja permeabilidad y áreas donde el agua subterránea subyacente sería difícil de capturar o cuando es necesario acelerar la limpieza del suelo. Antes de devolver el suelo al sitio de donde se sacó, es necesario efectuar una deshidratación, una separación de la fase líquida y la fase sólida, y un posterior tratamiento de la fase líquida con un tratamiento de fluentes líquidos convencional. Terminamos con limpieza de suelos y vamos a enfocarnos ahora en el tratamiento del líquido contenido en las napas. Un tipo de tratamiento es el de la barrera reactiva de hierro. Pueden ser algunos otros tipos de barreras, pero esta es la más común. Son barreras porosas de un montón de fierros que, acordémonos que el hierro es uno de los metales que comúnmente se usa como coagulante. El hierro sirve también a tal fin. Además como catalizador de algunos procesos degradativos y de oxidación. Entonces, bueno, es un proceso que según sea el contaminante, a veces se usa para compuestos inorgánicos, para inmovilizarlos, para insolubilizarlos, y otras veces para algunos compuestos orgánicos volátiles, que también favorece la biodegradación de los mismos, además de la oxidación. La tecnología in situ, por lejos más empleada, es la de bombeo y tratamiento, en la cual se extrae agua de la napa, se trata afuera y luego se va retornando al cuerpo de la napa, ¿sí? Por infiltración. A veces se forma un canal superior. Cuando el suelo es de una misma granulometría gruesa, por ejemplo, ser grava o arena, el bombeo va a poder ser continuo y va a ir retirando todo el agua contaminada. Distinto es cuando tengo diferentes estratos con el agua contaminada, incluso
especialmente cuando tengo parches de arcilla, que va a tener más fuertemente absorbido el contaminante. En esos casos va a corresponder efectuar bombeos pulsantes, o sea, extraer el agua, el cuerpo de agua, luego dejar que el agua redisuelva, vaya extrayendo los contaminantes del parche de arcilla, mientras se frenó el bombeo, encender nuevamente el bombeo, entonces puede ser algunas horas encendida y otras horas apagada o cada día, para permitir que la fase acuosa vaya retirando el contaminante absorbido en el parche de arcilla y de esa forma poder terminar de removerlo todo. Cuando tenemos presencia de hidrocarburos u otras fases líquidas no acuosas, que es lo que muestra el cuarto gráfico, el espaciado temporal entre bombeos debe ser bastante mayor para permitir que huyan los contaminantes, que suelen demorar un poco más. El proceso de air sparging y extracción de vapores lo que hace es, cuando yo tengo un contaminante volátil presente en la napa freática, se inyecta aire por debajo de la napa freática para que el burbujeo haga un stripping de los volátiles y luego con vacío se va extrayendo desde la zona no saturada la fase gaseosa presente de los hidrocarburos volátiles. Cuando nos toca insolubilizar metales presentes en el agua de la napa y en el suelo, en general las sustancias de elección son cuando el metal es plomo, se insolubiliza con cal apagada, con hidróxido de calcio. Cuando es cromo, se reduce a cromo 3 con sulfato ferroso. Cuando es arsénico, bueno, un no metal, como dijimos, se oxida arsénico 5 con aire o con ozono. El zinc se insolubiliza con cal apagada también, al igual que el cadmio y al igual que el cobre, todos se insolubilizan con cal apagada, y en el caso del mercurio se insolubiliza con bisulfuro de sodio, ¿sí? Para tener una listita de los contaminantes metálicos y no metálicos más comunes y complicados y con qué se tratan, a qué se echa mano para tratarlos. Vamos a detenernos ahora para revisar un caso puntual de tratamiento de suelos efectuado en España. Es importante esto porque nos va a permitir tener una mejor idea de los pasos a seguir cuando nos enfrentamos a un suelo contaminado y la necesidad de remediarlo. En este caso, el suelo estaba contaminado con pH, con hidrocarburos aromáticos policíclicos, el naftaleno y sus amigos, digamos, antraceno, fenantreno y todas esas cosas, y se emprendieron estudios para llevar a cabo la biorremediación del suelo. Existen 4 pasos, incluyendo escala laboratorio y piloto, que se llevan a cabo antes de realizar la biorremediación a escala real. Estas etapas son una primera revisión de las propiedades físico-químicas del suelo y la identificación de los contaminantes presentes. En la segunda instancia se efectúa el screening de los microorganismos que pueden biodegradar el contaminante encontrado, en este caso los pH. Para eso se siembra solución de suelo en una plaquita con un medio que tenga como nutriente único a los pH o bien enriquecida, o eso como corresponda según la técnica biológica empleada. Se detectan cuáles son los microorganismos aptos para crecer en ese medio, los que pueden consumir pH, y se cultivan en laboratorio esos microorganismos en particular para poder biopotenciar el suelo en esos microorganismos. La tercera etapa es poner pequeñas muestras de suelo en frasquitos que se llama escala microcosmos, aditivadas con los microorganismos que se encontraron, que servían para degradar, y elegir, se separan una cepa bacteriana en cada frasquito, a veces en distintas condiciones, y de los microcosmos, el ensayo de microcosmos, se eligen los microorganismos que mejor han funcionado y las condiciones que mejor han funcionado, incluso agregándole distintos nutrientes y puede ser algún otro componente como ser tensoactivos para favorecer el contacto entre los pH, en este caso, y la flora bacteriana. En la cuarta etapa se pasa a la escala planta piloto, que son estas pequeñas parcelitas con tierra,
en lo que se ensayan si se usaron tensoactivos de distintas marcas, de las que haya disponibles, nutrientes de distintas marcas, siempre trabajando con los microorganismos elegidos y con lo que se haya funcionado bien en la escala microcosmos. Y lo que termine funcionando mejor en la escala planta piloto es lo que se pasa en definitiva a la escala real y con la que se efectúa la biodegradación en el suelo. En las parcelas de planta piloto se efectuó lo que se conoce como bioestimulación mediante el agregado de fertilizantes y surfactantes diversos. La escala real era de unos 900 metros cúbicos de suelo contaminado. En este caso real que estamos viendo, se encontró que unas pseudomonas propias de ese suelo español eran las mejores para degradar el contaminante presente, y la reducción lograda fue en un lapso de unos 161 días, donde se alcanzó más de un 94% de remoción de este tipo de hidrocarburos. Aquí tenemos comparadas las 5 pruebas en escala planta piloto y la muestra en blanco, que solo recibía humedad y aireación. Veamos que usaban distintos detergentes y distintos nutrientes. En las curvas azules se observa la disminución de la concentración de pH. La curva verde punteada es el crecimiento de microorganismos. Está medido a cada caso al tiempo cero, a los 21 días y a los 2 meses, a los 60 días. Vemos que las parcelas B3 a B6 son las que mejor ha funcionado el proceso de biodegradación. En la parcela B2 se había agregado solamente el surfactante y en la B1 era la muestra en blanco, como dijimos. Y por un tema de costo de los productos terminó eligiéndose los empleados en la parcela B6, porque todos tenían un rendimiento parecido. En definitiva, eso se empleó a escala real y se obtuvieron estos resultados a los 48 días y a los 161 días. Bueno, curso, hasta acá la parte 2 de la clase de Ingeniería de Suelos. Nos queda la parte 3 de muestreo. Nos vemos, hasta luego.